es un invento argentino este robot ecológico. Exactamente, que busca ir contra una problemática que vemos todos, incluso acá en la costa de Buenos Aires, que es el plástico. El plástico que está en todos lados, está incluso en el mar, e incluso en forma de iceberg, porque lo que está en la superficie es muy poquito comparado con lo que está ya directamente hundido. Y este argentino creó un robot que busca limpiar el plástico de los océanos, de los mares, de los cursos de agua. Invento 100% argentino. Vamos a verlo. Historia. El plástico nos rodea, está prácticamente en todos los rincones del planeta y está sobre todo en el agua y allá queda primero flotando y luego en el lecho marino, en el fondo del mar. La humanidad generó 9.500 millones de toneladas desde que comenzó a utilizarse el plástico, allá por 1950, y en promedio solo se recicla el 10%. Hay tanto plástico en los mares, en los océanos, que forman grandes islas y a esto los especialistas llaman el séptimo continente, un continente plástico. Con esto en mente, un argentino tuvo una idea: hacer un robot autónomo que ayude a sacar el plástico del agua. Alan, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos el primer robot solar autónomo para colectar los desechos sólidos y líquidos en la superficie del agua, los primeros 35 centímetros de la columna de agua, pero además va a controlar la calidad de agua. Lo vamos a hacer con la energía solar, 100% eléctrico. Vamos a estar descontaminando sin contaminar. ¿Y cómo se te ocurrió esto? En 2016 creé una fundación para limpiar el fondo del mar. Empezamos a limpiar diferentes puertos en Francia y en España, 50 a la mano. Llegábamos en el velero, limpiábamos, y el impacto medioambiental de los desechos, una vez que están en la profundidad, ya es tarde en realidad. Entonces, al otro año yo quería un sistema para juntar los desechos antes que se hundan. Lo busqué en internet para comprarlo y la verdad que no había. A energía solar, que sea autónomo, bueno, todo lo que estamos viendo hoy acá. Vos querías comprar algo Esto- para que limpie esto los quería puertos comprar. y no existía, entonces Esto quería lo comprar. hiciste. Esto quería comprar, claro, exactamente esa es la respuesta, esto quería comprar. ¿Y cómo terminamos en La Plata? Digo, y acá, ¿esto cómo lo implementamos acá? Claro, la verdad que el primer prototipo lo hicimos en Francia, pero ¿cómo llega acá el robot? Yo vivía acá a 200 metros y cuando yo imaginé el robot era para sensibilizar y aportar datos científicos para mejorar las aguas. Por eso está acá el robot. ¿Y esto hay parte también de desarrollo de CONICET? Claro, eso es una de las cosas muy interesantes que pude hacer, que también para mí es muy bueno, es poder mostrar o confirmar que en Argentina se puede desarrollar un montón de cosas. Hay muchas capacidades en Argentina, no solo en Europa se puede realizar cosas así. Toda la inteligencia de este robot que vemos hoy está hecho en la Universidad de La Plata. J'étais témoin de la pollution marine et j'ai inventé le robot Genesis pour dépolluer les ports de plastique et de hydrocarbures. Alan hace 14 años que vive en Francia, allí nació esta idea y allí se implementa en diferentes puertos europeos, pero claro que la tierra natal llama y ahora quiere desarrollarlo en la Argentina con tecnología local. Tenemos dos problemas a resolver: es cómo navegamos con el robot en forma autónoma y cómo nos encontramos o localizamos con el robot. Entonces, resolver esos dos problemas es medio la justificación de, che, ¿por qué un laboratorio de investigación está trabajando en un proyecto de este estilo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Una computadora de a bordo, un control secundario, un regulador de tensión, después tenemos... Este es el cerebro del robot. Exactamente. Si tenemos que esquivar un obstáculo, porque tenemos algo que se nos acerca, la que va a hacer los comportamientos de reacción va a estar acá. Desde el lado de investigación, lo que estamos tratando de hacer es optimizar el comportamiento del robot, sobre todo lo que son tareas de barrido, que es básicamente que se mueva en forma autónoma, y por el otro lado lo que es el diseño de la electrónica. Esta es como la parte más divertida, ¿no? Ese es el joystick de control. Acá básicamente lo que tenemos es el simulador, que nosotros lo utilizamos como una herramienta. También desarrollamos parte de la solución del simulador para poder entender cómo es el comportamiento físico y dinámico del robot. Et les hydrocarbures avec 7 filtres qu'on va pouvoir réutiliser. Lo que más sacamos en los puertos son plásticos, que serían film plásticos de desechos de sachet, y colilla de cigarrillo, que por ahí uno la banaliza enormemente, pero la colilla de cigarrillo contamina 300 litros de agua con metales pesados
y está compuesta por plástico. ¿Por qué tan importante sacar el plástico del agua? ¿Qué está pasando con los plásticos y los océanos y los cursos de agua? Todo el mundo habla del séptimo continente. Gracias a las corrientes marinas se acumulan todos los desechos que flotan. En realidad es el 1% de todos los plásticos que van al agua. Una botella de plástico se llena de agua, está en el fondo y depende de la profundidad que vaya, si queda 200, 300 o 350 años. Es una catástrofe, pero el 75% de plástico se hunde. El 24% está en la columna de agua del medio o en las playas. Es eso que nosotros vemos, microplásticos chiquititos o todos los desechos en la playa. El 1% es el séptimo continente, es como toda la Patagonia. O sea, eso es como una sopa de plástico. El sol va a calentar el plástico y el plástico automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a dispersar su calor en el agua. Es decir, toda esa isla de plástico, además la temperatura del agua es más cálida. Estamos calentando el océano. Hace como una especie de efecto invernadero sobre el agua. Exactamente, entonces es muy grave. El problema es que se lo terminan comiendo los animales. Los animales, pero en la base de la cadena. Y esa cadena alimenticia que empieza con los pequeños organismos comiendo plástico, otro pez más grande come plástico, después el ser humano come ese pez y te terminas comiendo también ese plástico. Hoy en día lo estamos comiendo 5 gramos de plástico por semana, en promedio. Una tarjeta de crédito. ¿Por semana? Sí, por semana. ¿Podemos ver cómo funciona? Sí, perfecto. Mirá, ahora está prendido. Lo que yo voy a hacer, lo vamos a hacer con la aplicación. Una vez que determina la zona, pusimos clean y ya el robot va a trabajar. Es como una aspiradora robot, pero en el agua. Exactamente, con muchos parámetros más difíciles de gestionar. Podemos pedirle que vuelva a ver si ya... Sí. Ahí vemos ya, ¿no? Algo que... Algo cosechó y además, mirá, te voy a mostrar, lo que está haciendo es, esto aspira, en realidad. Vos, lo que vemos ahí, lo que hace esto es pasearse al interior y esto es lo que aspira. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el canastito. Mirá. Esto, Oh, mirá, o sea, plástico. plástico hay, esto es un ecocidio. Y si tenés que pensar de acá a unos años, ¿qué te gustaría que pase? ¿Qué te imaginas? No, lo mejor que podría pasar es que no usemos más este sistema, que la gente haya comprendido que únicamente teniendo atención a los desechos en las ciudades no vamos a contaminar las aguas con plásticos y nanoplásticos, y eso sería fundamental. Yo creo que lo más importante o lo que más me impulsó a hacer esto fue que entre el periodo del primer prototipo y el segundo tuve a mi hija. Claro, y uno cuando la gente se embaraza, generalmente lo que hace es prepara la pinta la pieza de rosa. Y mi pensamiento fue, o sea, sí, la pieza está bien, pero ¿y afuera qué le dejamos? ¿Cómo la voy a llevar a navegar a mi hija y mostrarle lo que estamos haciendo como sociedad? Bueno, y lo que estamos haciendo es realmente terrible si uno piensa en estas suertes de islas de plásticos alrededor del mundo. Jay. Exactamente, son estas que vemos acá en los diferentes océanos. Son una especie de sopa plástica que quedan atrapados por las corrientes marinas y que son muy difíciles de limpiar porque incluso están dispersas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos hacer para mejorar esta situación? Bueno, no tirar más plástico. Para empezar. Exacto, porque el 80% de los plásticos que encontramos en los cursos de agua vienen de la tierra. O se vuelan, o uno tira en el río que termina en el océano. Entonces, lo mejor es dejar de utilizar tanto plástico, reducir... La eliminación del uso de los sorbetes fue toda una movida también relacionada con esto, ¿no? Exactamente, y piensen que solo se recicla el 10% de los plásticos. Claro. O sea que separar los residuos en casa realmente ayuda, como decimos siempre, no solamente porque evitás que, por ejemplo, termine flotando o en el fondo del mar, sino que además otra persona está trabajando con eso, ¿no? Si lo separa y está la recolección. Muchas gracias, Jason. Venimos enseguida con más información acá en Telenoche.